14 horas 30 minutos, seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y ahora sí, nos metemos de lleno con la entrevista. Tenemos a Mauro Stefanisi justamente para hablar, que es el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Exactamente, para hablar sobre este tema que veníamos hablando en la introducción del programa, recién hablábamos, ¿no? Y es las noticias que obviamente nos abruman y nos preocupan un poco, que tienen que ver con las nuevas medidas del gobierno. ¿Cómo estás, Mauro? Te habla Claudio y Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bien, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto poder estar charlando un rato con vos. Y bueno, así como vivimos un proceso de pérdida de derechos en muchísimos ámbitos desde la asunción de este gobierno, muchísimos ámbitos de la vida, ¿no? También hemos leído algunas resoluciones, recibimos noticias sobre temas de electrodependientes y nos gustaría que vos nos des un poquito tu visión, nos comentes un poco cuál es la situación de los electrodependientes y en qué situación los pone esta nueva resolución. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Bueno, un gusto saludarte también. Sí, ahí están sucediendo dos cuestiones que son muy muy importantes y graves a la vez, ¿no? En principio, el registro de electrodependientes por cuestiones de salud, que es la puerta de entrada a todos los derechos que establece la ley 27.351, se debe renovar cada 2 años y en estos 6 meses ya se redujo en un 13,6%. Hay 1.600 personas menos en ese registro y tiene que ver con dos cuestiones fundamentales. La primera, con demoras en nuevas solicitudes, gente que inició el trámite en diciembre, en enero y todavía no tuvo resolución. Y después, por otro lado, tiene que ver con, entre comillas, rechazos a estas renovaciones. Digo comillas porque no hay una disposición, no hay un acto administrativo que lo rechace, lo cual es más grave porque no permite ni presentar un recurso de reconsideración ni ir después, posteriormente, a la justicia. No permite agotar la vía administrativa. En vez de rechazarlo, se envía el expediente a guarda temporal, que es como que lo envíen a archivo. Por eso nosotros estamos, en principio, con un grupo de abogados solicitando pronto despacho para después quedar habilitados para presentar un recurso de amparo. Y después, la resolución que salió del ENRE, que deroga 3 resoluciones anteriores que permitían a todas las familias acceder a la readecuación interna, que es un requisito para luego poder tener la fuente alternativa de energía, que en otras palabras es lo que permite que frente a un corte de luz no tengas que ir corriendo a un hospital cuando tenés a tu hijo familiar conectado a un respirador. Se cambió el procedimiento por el cual ya el ENRE se corre del rol del receptor de esa solicitud y del intermediario ante la empresa. Tenés que ir directamente a la empresa, lo cual es grave también porque ya tenemos experiencia de lo que sucedía cuando íbamos a la empresa a reclamar, y a contramano de todo esto, cuando hay una empresa que ahora es la que va a recibir el trámite, la que va a decidir a quién le corresponde, a quién no, y qué se hace con los fondos públicos, se deroga la resolución que creaba la mesa de control de aplicación, por lo cual, en un contexto donde más tenés que controlar a la empresa, menos se la controla, más se la regula, y además se establece que para acceder a ese financiamiento tenés que estar por debajo de la línea de la pobreza, es decir, no podés superar una canasta básica total. Bueno, es un conjunto de medidas, ¿no? Porque en principio lo que habíamos leído en los diarios era solamente sobre la resolución del ENRE. Vos acá mencionás primero esta falta de... al principio en el programa hablábamos con Carolina cómo los números de cantidad de personas en el registro iban aumentando, y no porque hubiera más casos, sino porque toma visibilidad y fuerza y la gente empieza a saber que tiene derechos para estar ahí. Ahora, la disminución de ese número, como vos bien dijiste, implica una disminución por cercenamiento de derechos, porque no se le renuevan. Esto es grave, lo que vos decís, que es una situación de hecho, que no hay un acto administrativo. Y lo otro que vos contás es
si yo no mal recuerdo, cuando apareció esta resolución que intervenía el ENRE, era por la grave conflictividad que había de los usuarios en forma individual frente a las empresas. Ahora te sacan de vuelta el ENRE, que era el que hacía de mediador para suavizar el trámite y para poder lograrlo, ¿no? Exacto, se retira el Estado, por eso digo, en su rol, tanto de receptor como de intermediario, porque vos el trámite lo hacías ante el ENRE informaba a las empresas y las controlaba a través de esta mesa de control que también se desarmó, por lo cual se retira el Estado, ¿no? Un poco una cuestión de época, que se arreglen entre partes, y vos tenés que ir a ese sector privado que tanto se pondera a solicitarle que te instale la FAE y que te haga la obra de readecuación, que esa obra se paga con fondos públicos, en realidad se paga con las multas que le cobran la propia ENOR y la propia de Sur, por lo cual digo, es grave, tenemos experiencia previa de lo que pasa cuando vamos a la empresa, y ni siquiera tiene que ver muchas veces con mala intención de la empresa, también tiene que ver con desinformación del personal que tiene ahí. Entonces, bueno, sí, realmente es grave, es un claro retroceso respecto a los derechos de las personas electrodependientes, y la baja del registro se explica de estas dos maneras que yo te decía. Está casi frisado porque demoran las nuevas solicitudes y están rechazando renovaciones, sino cómo se explica que haya 1.600 personas menos en apenas 6 meses. Claro. Entonces la verdad que es preocupante, porque esto también se da en un contexto de fuerte suba de tarifas, por lo cual hay familias que ahora estas demoras y estos rechazos están haciendo que le empiecen a llegar facturas de 150 a 200 mil pesos. Por eso digo que van totalmente a contramano, porque si vos vas no nos vamos a poner a discutir acá si los costos, si era justificado o no, que es una tarifa razonable, pero la decisión política se tomó de aumentar las tarifas. Vos lo primero que tendrías que hacer es decir, che, veamos qué pasa con los independientes, agilicemos los trámites, veamos este sector, que es el que necesita la energía para poder vivir. Lejos de eso, recortan el registro en un 13,6%. Sí, por otro lado, perdón. No, que recién hablábamos con Claudio fuera del aire de eso, ¿no? De la gente que ahora se suma a ese problema. El tema de los cortes de luz, que siempre fue un problema, pero no obstante eso, las facturas de que mucha gente le están sacando el subsidio y esas facturas enormes que le deben de estar llegando. No sé si hay un registro de cuántas personas no están anotadas, ¿no? Que quizás no tienen la información y demás, pero más allá de todo esto, actualmente deben estar recibiendo, aquellos que no pudieron hacer el trámite, facturas enormes. Claro, tenés la gente que no se entera de la ley y no se anota y no se registra, y después tenés los que estaban inscriptos, claro, que están dando de baja. Son este número de 1.600 personas. 1.600. ¿Cuánto hay en total? ¿Cuántos hay en el total a nivel país, más o menos? 10.700. 10.700. A ver si se entiende lo que quiero decir. No es un número importante, pensando en todos los usuarios del sistema eléctrico de todo el país. Sí es un problema importante cuando te toca a vos vivirlo, o sea, que se financie, es como en las prepagas, que son enfermedades de alto costo pero de baja incidencia. O sea, acá no hay una incidencia tan masiva en cantidad de gentes, pero a quien le toca le cuesta mucho vivirlo, ¿no? Por esta incertidumbre de los cortes y la falta de equipos alternativos, y por esta incidencia también del costo después de los servicios. Sí, tal cual, digo, no estamos hablando ni de 100.000 usuarios, ni de 500.000 usuarios, de nada que le pueda generar un déficit, que claro, estamos hablando de 10.000, son casos realmente pocos. Se entiende lo que dice Claudio, lo comparto, para esas familias es muy importante, y así sean dos, es fundamental que esté el Estado presente, pero claramente acá no estamos hablando de que esto le va a desequilibrar ninguna balanza energética, ¿no? Acá hay una decisión que no se entiende, una decisión política de ajustar también este registro que claramente no se entiende, y desde mi punto de vista también es inhumano, porque estamos hablando de personas que necesitan estar conectadas por cuestiones de salud y por cuestiones de vida. Sí, ¿y cómo se vive el tema en el resto? Porque esta reducción de servicios en el caso del ENRE es para el AMBA, ¿no? En el resto del país,
porque hablábamos de una ley que fue un proceso largo, porque no solamente la ley, sino las adhesiones provinciales, la creación del registro, después que la gente conociera la existencia, que se anotara. ¿Cómo se está viviendo esta problemática en el resto del país? Si tenés alguna No, bueno, también información. con la misma incertidumbre, porque en realidad de estas bajas o estas renovaciones que no dan, hay afectadas personas de todo el país. Claro. Nosotros estamos casi 20 recursos de amparo de personas de La Pampa, del AMBA, de todo el país, que frente a la renovación de este registro nacional, bueno, se encuentran con que su expediente fue enviado a guarda temporal con un informe médico desaprobado, quitándole incluso la posibilidad de, como mencionaba en un principio, también lo decía vos, Claudio, de continuar con la vía administrativa para presentando un recurso jerárquico, un recurso de reconsideración o yendo a la justicia, ¿no? También es una trampa que están haciendo para evitar que esa persona pueda continuar con su reclamo. Sí, claramente es una trampa, ¿no? Claramente, porque todo rechazo tiene que ser un acto administrativo, el acto tiene que ser fundado, o sea, ¿qué decimos cuando un acto tiene que ser fundado? Que en los considerandos del acto debe decir las razones que se estudió, que se miró y por qué razón le rechazan la renovación en el caso o la inscripción en el registro. No poner todo eso significa dejarlo en una indefensión total a la persona, porque la persona no sabe por qué le rechazan. Es más, vos decís, guarda temporal, archivo, un expediente sin ninguna resolución y vos vas y no está en trámite, está en archivado. Sí, sin duda, sí. Además, si realmente yo ahí tengo una leve sospecha, no tengo manera de probarlo, pero para mí tiene que ver con que justamente no tienen los fundamentos para rechazarlo, por eso lo están enviando a guarda temporal como sacándoselo de encima, porque la ley es clara, la ley establece que son electrodependientes aquellos que utilizan equipos de electromedicina, la reglamentación es clara respecto a que son equipos de electromedicina, entre otros, los relacionados a la ventilación invasiva y no invasiva, y hoy están rechazando personas que usan CPAP o BiPAP, que son equipos relacionados a la ventilación, por lo cual va en contra de la ley. Entonces me parece que ese acto administrativo no está, porque claramente no lo pueden fundamentar y eligen en ese caso enviarlo a la guarda temporal, ¿no? Y además, mirá vos la contradicción también, porque el mismo que hoy te rechaza es el mismo que te aprobó hace 2 años, porque quien está a cargo del registro, que es el asesor médico, es el que entró con Ginés González García y con Alberto Fernández, por lo cual no cambió la patología de base de esa persona, no cambió la reglamentación, no cambió la ley, no cambió ni siquiera el asesor médico. ¿Cómo explican que rechazan? Porque es exactamente la misma persona que hace 2 años firmó que eras electrodependiente, hoy, sin haber cambiado absolutamente nada, firma que no lo sos. Cambió la voluntad política. Sí, sin duda. Cambió sí. Pero tiene que verificar, digamos, ¿no? Sí. Dejemos bien aclarado para quienes nos están escuchando que se llega a ser electrodependiente, hay todo un procedimiento, me parece que en parte bastante engorroso, pero donde hay una intervención bastante importante de médicos y esto no es que uno quiere anotarse como electrodependiente y se anota, sino que hay todos unos requisitos en cuanto a enfermedades y el uso de aparatos que son así como un medicamento te lo receta un médico, el uso de estos aparatos también te lo dictamina un equipo médico, ¿no? Sí, incluso estos casos están rechazando. Le pidieron polisomnografías, le pidieron estudios de sueño, muchos te piden laboratorios de, oxígeno en sangre, y va acompañado de todos los informes médicos, incluso informes de los propios médicos de cabecera de esos pacientes, argumentando por qué necesitan de esos equipos, y así todos los rechazan. Entonces uno también se pregunta por qué tienen a esa persona yendo de hospital en hospital, haciéndose un montón de estudios y después lo terminan rechazando igual cuando los propios estudios justifican
una electrodependencia. Pero está bien lo que decís, Claudio, en el sentido de que, para el que no sabe, no es que yo solicito como si fuera a inscribirme en el RACE para ser N2. Esto es con un formulario que lo firma un médico matriculado que pone en juego su matrícula y obviamente dice la patología y el equipo que debe usar esa persona. Claro. Sí, claro, sin dudas es una cuestión de voluntad política, ¿no? Porque lo vemos en todas las áreas, lo estamos viendo con los oncológicos, medicamentos oncológicos, gente que obviamente también lo vimos en las prepagas. En su momento también se cuestionaba el tema de se sigue cuestionando las pensiones por discapacidad, que a la persona le piden miles y millones de papeles y trámites y muchas veces se la terminan, como decía Mauro, rebotando. Entonces digo, qué vida, ¿no? Esa persona que tiene que luchar con ese ser querido, tal vez con esta enfermedad, más luchar contra el Estado, ¿no? Que debería en ese caso respaldarte, una vez más lo vemos ausente. Sí, bueno, acá no lo mencionamos, pero no lo mencionamos al aire, ¿no? Pero la lucha de Mauro y de su esposa aparecen a través de una enfermedad grave y de la situación de ser electrodependientes de Joaco, uno de los hijos de ellos, y bueno, no lo mencionamos acá, pero la verdad que siempre a mí me llamó mucho la atención cuando conozco tu trayectoria, tu vida, cómo del dolor saliste en búsqueda del beneficio para todos los que necesitaban, ¿no? O sea, hubiera sido muy normal que te encerraras muy habitual, que te encerraras en tu dolor, que ustedes se encerraran en el dolor de ustedes, pero ustedes lucharon por la vida de Joaco y por la vida de aquellos que están en una situación parecida, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo siempre digo que ahí Joaquín nos enseñó a pelear, a luchar. Nosotros lo vimos casi un año en una terapia intensiva peleando por respirar, por salir adelante. No podíamos permitirnos como padres que tenga que volver a ese lugar con todos los riesgos que eso implicaba por una ineficacia de la empresa, por un déficit energético, por un Estado que no se hacía cargo. Y bueno, rápidamente a mí me dijeron que era 1 en 1.000.000, como le dijeron a muchas familias, y cuando tuvimos la posibilidad en aquel momento con Víctor Hugo Morales y después con otros medios de comunicación de hablar de esto, muchas familias se vieron representadas, vieron que había una persona en la tele hablando de lo mismo que le pasaban a ellos cuando lo habían convencido de que estaban solos en el mundo, y así fue que pudimos armar la asociación, lograr esta ley nacional y bueno, y ahora defenderla, ¿no? Defenderla porque claramente hay una intención política de retroceder y achicar, como están haciendo con todo, a lo que ellos consideran indispensable, que no lo es, porque es indispensable que todos tengan el suministro garantizado, sobre todo los que tienen algún problema de salud. Sí, habrá que lucharla, digamos, ¿no? Hay que pelearla. Me llama mucho esto que decís, Mauro, me llama mucho la atención, que siempre te hacen creer que sos el único y sos 1 en 1.000.000, o sea, que no existe una situación igual, que te tocó a vos pasar por esto, pero que no es, y vos cuando empezaste a hablar, empezaste a descubrir que habían otros igual. La verdad que eso es una enseñanza. Joaco les enseñó a ustedes y vos nos enseñás a nosotros a pelear por nuestros derechos, ¿no? Cuando creemos que estamos solos, nos damos cuenta que somos mucho más los que estamos afectados por ciertas medidas, por ciertas cuestiones. Sí, tal cual. Así que realmente nuestro apoyo, ¿no, Mauro? Y a seguir luchando toda esta situación realmente que nos preocupa mucho, ¿no? Realmente. Así que agradecemos mucho tu tiempo. No, a usted por el llamado y por las palabras. Bueno, a ambos, a Claudio tuve la posibilidad también de conocerlo y nos ha acompañado también en parte de esta lucha, así que es un placer hablar con ambos, no solo con Claudio. Por favor, me pongo celosa si no. Con ambos y bueno, gracias por visibilizar esto también. No, por favor, estamos en comunicación, en contacto, en lo que podamos hacer como medio de comunicación también lo vamos a hacer. Mauro, muchas gracias y que tengas linda tarde. Un abrazo, Mauro, hasta prontito. Hasta luego.
Ahí pasaba Mauro Stefanisi, justamente hablando de un tema tan delicado que tiene que ver con los electrodependientes, ¿no? Como decías vos recién, ¿no? Alguien que desde el dolor pudo salir adelante para pensar en todos, ¿no? No quedarse en el dolor propio, sino ponerse a pensar en otros, ¿no? En otros Joaquines. Así que, bueno, un tema interesante, así que siguen las redes abiertas para que te puedas comunicar si tenés alguna consulta con respecto a este tema, pero bueno, un tema que no podíamos dejar de tocarlo.